Esto va a ser una práctica cuando tengan que hacer la estructura de frente del anillo, ¿sí? Y lo que es el espesor, una práctica a mano alzada. Luego, obviamente, pueden hacer los siguientes trabajos ya teniendo a manos un compás o alguna también de las plantillas que se venden, ¿sí? En diferentes librerías. Acá hay algunas plantillas, obviamente no va a ser de gran ayuda siempre. Esto quizás me ayuda más a, a dibujar lo que van a ser las cadenas, como cadenas de bolilla y diferentes cadenas que vamos a ver. También vienen diferentes plantillas en elipse, ¿sí? Pero por el momento, con un compás para este diseño, nos va a ayudar. Bueno, hoy vamos a hacerlo a mano alzada. En la parte del círculo, ustedes están con regla, me van a seguir con las medidas ahí, ¿sí? Hacíamos el cuadrado de 5 por 5. Recuerden que para hacer un círculo a mano alzada, yo con la regla trazaba diagonales, ¿sí? Y desde el centro hasta uno de los vértices, los fraccionaba en 3 partes iguales. Acá obviamente voy a tener en cuenta el espesor que yo les di. Y a partir de ahí yo podía ir dibujando lo que va a ser el círculo. Yo para acelerar un poco el dibujo lo voy a hacer a mano alzada, pero ustedes luego, cuando tengan que hacer cuadrados, líneas verticales, diagonales, etcétera, van a hacerlo con la regla, siguiendo las medidas. Van a tener el espesor aquí, ¿sí? Este cuadrado, recuerden que mide 5 centímetros de ancho por 5 de alto, ¿sí? 5 de alto y 5 de ancho. Justo a la mitad, ¿sí? De este cuadrado vamos a dosar el engaste, que si no me equivoco le dije de 6, perdón, el engaste le había dicho de 11 milímetros, ¿sí? 11 milímetros, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Ahí 12. tenemos 11 milímetros de altura. 12 milímetros. Perdón, 12, ¿no? Sí, 12. 12 milímetros de altura. Y en la parte superior de 22 milímetros, ¿no? Acá. Obviamente, si esto cruza la mitad, y esto es de 22 milímetros, 11 milímetros para cada lado, ¿sí? Esto es de 22 milímetros acá.
Obviamente, ¿para qué me sirve a mí marcar esos puntos? Para luego proyectarlos con una línea completamente paralela al plano. Obviamente esto en un dibujo técnico se va a hacer por medio de escuadras, ¿sí? Juxtaponiendo las escuadras, trabajando con elementos geométricos. Yo lo voy a hacer ahí para acelerar un poco el trabajo. Simplemente con la regla, estas líneas se van a proyectar. Luego vamos a ver detenidamente todo ese proceso, ¿sí? Del uso de las herramientas geométricas. Si bien esto no es un curso de dibujo técnico, hay elementos que yo me voy a apropiar para tener una correcta descripción, en este caso, de las joyas, ¿sí? Les decía, yo proyectaba esos vértices de arriba para mantener, en este caso, yo dejo ahí los 6 milímetros, ¿sí? De distancia que hay entre la línea de tierra y uno de los vértices del anillo. Voy a proyectar también el ancho, esto con reglas, repito. Para mantener el ancho en el plano horizontal, ¿no? ¿De cuánto era la altura? De 27, ¿no? En este caso, en el plano horizontal va a ser de 27 milímetros. Voy a remarcar un poco la línea de tierra para que se distinga de qué es lo que estamos dibujando. Esto que está muy remarcado es la línea de tierra. Ahí. Bajo un eje también para marcar el centro, ¿sí? Y justo en el centro de esta superficie que estoy dibujando, va a tener el engaste, el espesor del engaste, que acordamos que iba a ser de 22 milímetros. Entonces los milímetros restantes 22 milímetros. van a quedar entre los límites del engaste y los límites total del anillo, ¿sí? De la superficie, es decir, esto. Esto va a medir 22 milímetros. En la base dijimos 12, ¿no? Milímetros de engaste. 12 Ahí, milímetros. 12 milímetros. Y estos se van a unir en diagonal, ¿sí? Son simplemente uniendo los vértices, ¿no? De la base con la parte de arriba. Esos puntos en la base me ayudan a mí, también los voy a proyectar abajo,
Lo he proyectado abajo. Me ayudan a percibir a mí, ¿sí? Cuando yo haga el espesor de este engaste. Una superficie visible de ese espesor, ¿sí? Entonces tengo el espesor, voy a remarcar un poco lo que es el límite del anillo, visto desde arriba. Todo esto a mano alzada y croquis, ustedes traten de mantener las medidas, etcétera, con la regla y la escuadra. Y recuerden que yo les había dicho que había una superficie visible del anillo además del espesor, ¿sí? Esto iba a ser de 6 en total, y por acá teníamos 1 milímetro, ¿se acuerdan? El espesor en sí mismo va a tener 5, y hay otra superficie visible que es de 1 milímetro, yo la coloreé ahí en oscuro, a ver, lo voy a poner acá así. Voy a entonar esa zona para que se distinga. Esto que está en blanco es el espesor de 5, ¿sí? Esto en oscuro va a medir 1, y yo al proyectar esto con una línea completamente paralela en el plano horizontal, ahí voy a proyectar esas dos medidas, ¿sí? Una la de 5 para saber dónde está el espesor del anillo, y el milímetro separado para saber dónde va a tomar curva esta forma que es abombada, ¿sí? Entonces desde los 5, ahí se puede ver, va a tomar una curva tocando esa línea que cumplía 1 milímetro, y ya obtengo así esa forma bombada en uno de los extremos, en este caso el izquierdo. Repito el proceso en la parte derecha, proyectando correctamente, prolijamente estas líneas, de 5 en el espesor y 1 milímetro en la parte visible del anillo. Yo llego con la superficie acá en el punto, y a partir de ahí, a ver si se puede ver mejor ahí, con una línea curva, tocando el punto central en este espesor, en esa línea que he bajado, puedo saber hasta dónde va a llegar esa curva, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Solo me quedaría por hacer lo que va en el plano lateral o el punto de vista de perfil, ¿no? Voy a extender con las reglas al plano lateral. Es decir, ahora me voy a guiar entre la proyección que hay del plano vertical al plano lateral, ¿sí? Y bueno, tiene que tener la altura de 5 centímetros, ¿sí? Con una línea central. Y el ancho que habíamos acordado en 27 milímetros, ¿sí? El ancho este.
que se proyecta acá. Esto va a ser de 27 milímetros, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Proyectamos nuevamente manteniendo la medida del engaste. Y manteniendo también los 11 milímetros, perdón, de cada lado, para tener los 22 en total, con una base más pequeña que es la que se proyecta desde acá, ¿sí? Voy a elevar esto hasta arriba. Ahí. Y voy a tener la base del engaste. Manteniendo los 3 milímetros de separación que hay entre la línea de tierra y la base del anillo vista de perfil. Ese espacio eran 3 milímetros. Habíamos acordado que la base era un poco más pequeña, porque es un anillo abombado. Y quedamos en los 11 milímetros, ¿verdad? Voy a extender la línea del centro, ¿sí? Y hacer la base un poco más pequeña, solo me resta, ¿sí?, unir los vértices. Pero antes, para tener más precisión, voy a tomar como referencia la línea en la cual la base del engaste hace contacto, ¿sí? Es ya una sola línea entre la base del engaste y el anillo, ¿sí? Eso va a ser la línea de la base del engaste en el punto de vista de perfil, ¿sí? Y ahora acá, como hay una inclinación en el anillo, esa parte curva, voy a limpiar esta superficie, van a ver que hay una mínima distancia entre esa línea y la incrustación del engaste en el anillo, en la parte lateral acá. Ahí voy a extender también y proyectar una línea paralela en el punto de vista de perfil. Y es ahí que el engaste en este punto lateral se va a curvar un poco, en donde va a hacer unión, ¿sí? Voy a limpiar un poco la línea con el anillo, ¿sí? Ahí se representa cómo se incrusta el engaste en el anillo, ¿sí? Por lo demás, este vértice, ¿sí?, en la parte inferior izquierda del engaste, y el ancho total del anillo, acá, va a tener una diagonal, ¿sí? Va a quedar una especie de una forma de jarrón, ¿verdad? Es como un jarrón, este sería como la boca, y acá el cuerpo. Esa pequeña inclinación, y solo me resta por hacer la unión, ¿sí? Bueno, lo que pasaba acá con el engaste en esta curvatura se va a repetir aquí abajo cuando yo proyecte
la parte inferior del anillo, ¿sí? Se va a extender el espesor y luego la línea de abajo, ¿sí? La línea paralela, me voy a limpiar un poco, para saber dónde va a haber esa pequeña curvatura, porque no es completamente recto el anillo. Ahí, ¿sí? Y lo único que me resta por hacer es unir estos vértices, ¿sí? Estos puntos en donde la base es más pequeña, menos ancha que la parte de arriba, más angosta. Y si ustedes han mantenido las medidas correspondientes para la correcta representación del anillo, esto es un croquis, le va a quedar este diseño, ¿no? Tenemos acá planta horizontal, visto desde frente y visto desde perfil, ¿sí? ¿Hubo alguna dificultad, alguna medida que se haya perdido en el camino? ¿Alguna consulta que nos pueda ayudar a resolver esta parte de las proyecciones? ¿Alguna consulta? Bien, con esto estaríamos terminando el encuentro de hoy, en donde vimos lo que es proyección ortogonal, ¿sí? Como les decía, así un breve repaso. Esta proyección y tipo de perspectiva nos ayuda a percibir un objeto en diferentes puntos de vista y nos ofrece una descripción, ¿sí? En 4 planos más amplia del objeto. Esto en el dibujo técnico, en el dibujo en arquitectura, en diseño industrial, se combina con la perspectiva isométrica, como vimos en este caso y en el primer ejercicio que hicimos, ¿sí? Para representarlo y ofrecerle una información a los operarios que van a realizar el objeto, ¿sí? Ya sea, puede ser visto en la perspectiva isométrica, con una correcta medida, ¿sí? Y un cálculo exacto de la forma, ya sea desde la perspectiva isométrica llevada a la proyección ortogonal, ponemos ahí de título proyección ortogonal, o viceversa, ¿no? Teniendo en cuenta la proyección ortogonal y luego llevarla a cabo en la perspectiva isométrica. En algunos casos podríamos usar esta perspectiva para describir, bueno, lo que ya dijimos, si hay alguna característica específica en el objeto, ya sea en el engaste o alguna medida específica que se tenga en cuenta, o algún diseño, ¿sí? Por aquí en la parte izquierda-derecha, esta planta horizontal, por ejemplo, nos va a ofrecer, ¿sí? Un mejor campo visual para percibir esos detalles. Luego vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta también en el dictado de joyas, ¿sí? Además de la perspectiva, y podemos hacer diferentes recortes, ¿no? Para ofrecer mayor información. Es como una disección, ¿sí? Vamos a hacer una disección de algunas partes para ofrecer alguna descripción, ¿sí? Si es más preciso. Eso se va a llamar luego vista de espieces, ¿sí? Y es como si, bueno, el dibujante
podría ser zoom, ¿sí? Y algunos recortes para tener presente algunas características específicas de la joya. Bien, eso sería todo. ¿No hay ninguna consulta antes que se termine el Zoom? No, profe. No, ninguna, profe. Bueno, se entendió más o menos esta idea general, primer ejercicio de la perspectiva de proyección ortogonal. Sí, sí, se entendió. Bueno, si hay consultas también las podemos recibir por WhatsApp y bueno, nos estaremos encontrando. Espero que prontamente también veamos cómo se resuelve ese problema de las clases presenciales. Mientras tanto, vamos a seguir con algunos encuentros en Zoom, ¿sí? Para mantener constancia de la tarea. Bien, nos estamos